En esta ocasión nos presentamos este webinar con motivo del día 28, el Día Internacional por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Bueno, yo me presento, soy Marta Cárdava, soy la vicepresidenta de COMPI. La presidenta de esta organización es Patricia Viviana Ponce, que pertenece a la Fundación Aurralde, que hoy por cuestiones de trabajo de ella no ha podido acompañarnos. Pero bueno, está también aquí Andrea, que es de la misma organización. Y yo, además de ser la vicepresidenta de COMP, sabéis, es una organización, una coordinadora, pertenezco al Fórum de Política Feminista. Bueno, en cuanto al seminario, nos parece que este es un tema fundamental del feminismo. El derecho al aborto siempre ha sido algo central en la lucha feminista, porque tiene que ver con reivindicar la soberanía sobre el propio cuerpo, sobre la propia vivencia de la sexualidad y desligarla de la maternidad obligatoria. Las prohibiciones y restricciones al aborto constituyen un grave ataque a la salud sexual y a la autonomía en la toma de decisiones y los derechos de las mujeres. Y la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un derecho no normalizado, incluso en los países donde es legal, y penado con cárcel en medio mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, un 45% de todos los abortos en el mundo se producen de manera peligrosa para la salud de las mujeres, precisamente debido a las leyes restrictivas. El aborto inseguro, de hecho, es la tercera causa de muerte materna en el mundo. 3 millones de esos abortos peligrosos se dan en adolescentes de 15 a 19 años, lo que contribuye a su mortalidad materna y a problemas de salud que se van a prolongar a lo largo de todas sus vidas. Además de estas muertes, cada año se atiende a 7 millones de mujeres en los hospitales de los países en desarrollo por complicaciones relacionadas con la imposibilidad de practicar un aborto seguro. Y en muchas ocasiones, además, las mujeres cuando van a los hospitales por las complicaciones de aborto inseguro se ven denunciadas por los propios hospitales, ¿no? Acabando muchas veces en la cárcel. Decimos que hay países como El Salvador, donde va a intervenir la compañera y nos lo explicará con detalle, o como Nicaragua o República Dominicana, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Además, decía, muchas veces las mujeres van a dar a la cárcel precisamente al ser atendidas por cualquier ciencia obstétrica, incluso en muchas ocasiones no relacionada directamente con el aborto. También en la cuestión del aborto se pone de manifiesto la desigualdad económica, porque las mujeres que tienen medios para irse a otros países donde la práctica es legal, así lo hacen y recurren al aborto inseguro precisamente las mujeres más pobres. Por otro lado, ya hemos visto a lo largo de la historia que restringir el derecho al aborto no reduce el número de abortos, incluso es más, sino que lo que aumenta enormemente son los riesgos para la vida y la salud de las mujeres. La condición jurídica del aborto no va a afectar a la necesidad de que una mujer aborte más o menos, pero sí va a dificultar su derecho a un aborto seguro. En este tiempo ha habido grandes avances en algunos países y retrocesos en otros. Hemos visto cómo en Argentina triunfó la marea verde después de muchos años de lucha y se ha legalizado el aborto en las primeras 14 semanas. Otros países han seguido esta estela, como Chile, que se ha despenalizado en algunos supuestos, Colombia, México. Sin embargo, en Europa, países como Polonia, Hungría o en Estados Unidos, el estado de Texas, han aprobado legislaciones que prácticamente lo prohíben e incluso donde además se penaliza el que no se denuncie a las personas que ayudan a abortar. Por otra parte, estamos viendo cómo alrededor de este tema se están organizando grandes lobbies fundamentalistas que cada vez están mejor organizados e incluso ya consiguen presencia, lobbies que en contra del aborto que han conseguido presencia en las instituciones y en los gobiernos, ¿no? Como pueda ser Vox, y ya sabemos las políticas que intentan llevar a cabo con su participación en las instituciones y en los gobiernos. Esta realidad es un poco la que vamos a mostrar en este webinar, que hemos pretendido que tenga esa dimensión y esa visión global de distintas realidades y distintos contextos en los que tiene lugar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Este es un derecho que sigue estando amenazado en todo el mundo y Europa tampoco es una excepción, como vamos a ver con la compañera de Andorra, que nos va a contar una realidad muy desconocida y es un país que tenemos aquí al lado. Bueno, esta panorámica internacional creo que es muy interesante conocerla. Para ello vamos a contar con la presencia de 3 destacadas expertas y activistas feministas. Centroamérica se encuentra a la cabeza de la penalización del aborto, como ya hemos comentado. Nos va a hablar Elizondo, de la Asociación de Mujeres Itchel, desde El Salvador, a la cual agradecemos mucho su presencia porque por la diferencia horaria pues se habrá pegado un buen madrugón. Así que muchas gracias, Edith. Vanessa Mendoza hablará desde Andorra, que por cierto, Vanessa, por razones de que tiene que ausentarse por otra reunión, va a ser la primera en intervenir, aunque he presentado primero a Edith de El Salvador, pero primero va a tomar la palabra Vanessa Mendoza de Andorra, eh, que pertenece a la asociación Stop Violencias, que tiene un estatus consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y nos va a dar a conocer la situación de Andorra, donde la prohibición del aborto es total y donde además no se contabilizan los datos de violencia machista. Los informes sombra que realiza Stop Violencias, esta asociación, marcan una total y flagrante vulneración de los derechos humanos de las mujeres en Andorra. Precisamente Vanessa ha denunciado estos hechos y actualmente se enfrenta a una condena de 6 meses de inhabilitación para cargo público por el Gobierno de Andorra y a una pena económica considerable. Nos gustaría también que nos cuentes un poco esto y veamos cómo podemos apoyarte. Y cerrará el webinar Isabel Serrano Fuster, que es ginecóloga y obstetra. Isabel es una persona muy conocida en España porque ha sido una de las grandes históricamente luchadoras por el derecho, también desde el campo profesional, por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres. Ha sido presidenta de SEDRA, Federación de Planificación Familiar de España, y colabora con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad, así como con otros múltiples trabajos. Isabel nos va a contar un poco cuál es el contexto europeo y dentro de eso cuál es la situación de España y con el reciente cambio legislativo que ha habido en torno a esto y cómo ve ella también el auge de los movimientos antielección. Ya sabéis, lo ha comentado Andrea, que tenemos unos 30 minutos máximo por ponente. Vamos a intentar que las preguntas las hagáis por el chat para poder ahorrar tiempos, salvo en el caso de nuestra compañera de Andorra, que como se tiene que ir, pues las suyas las podéis ir escribiendo y las contestará antes de marcharse. El resto por el chat y luego un breve tiempo para cerrar y hacer conclusiones. Así que bueno, pues agradeciendo vuestro interés, le paso a dar la palabra a Vanessa Mendoza. Muchas gracias. Cuando quieras, Vanessa. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien que me he cambiado los auriculares? Sí. Genial, gracias. Voy a compartir la pantalla, que he hecho unas PowerPoint preciosas. Dentro de poco con la IA ya no serán PowerPoint, serán cualquier otra cosa. Bueno, gracias por la presentación, gracias por darme un poquito de voz. Siento mucho tenerme que ir a modo de estrella, vengo aquí, suelto lo mío y me voy. Pero es que tengo una ponencia presencial aquí en Andorra para presentar el estatus consultativo de COSOC y tenemos que prepararlo con las compañeras. Bueno, Andorra es el último bastión del medievo en Europa y para comprobarlo os voy a hacer, espera, no se ve a pantalla completa, ¿verdad? Ahora voy a ponerlo aquí. ¿Se ve a pantalla completa ahora? Para comprobarlo, a mí me gusta hacer unas preguntitas. No cal que las contestéis en voz alta, pero sí planteémoslas. ¿Qué sabéis del presidente? ¿Sabéis quién es el presidente de Argentina? Seguro sí. España, Francia, Italia, Corea del Norte. Ay, perdonad que estoy un poco boomer hoy y no veo la... Ahora. ¿Sabéis quién es el presidente de Andorra? Seguro no. ¿Sabéis qué ideología tiene el partido político que gobierna el Parlamento andorrano?
seguro no. No puedo ver las respuestas porque he puesto pantalla ahora. Pantalla para poder ver las diapos, pero ahora las miraré todas. Si alguien lo sabe, le felicito porque normalmente nadie tiene toda esta información de Andorra. ¿Sabéis por qué se nos dice que somos un coprincipado? No somos Andorra, es el Principado de Andorra y esto tiene un sentido. ¿Sabéis qué papel tienen Macron y el obispo Joan Enric Vives en nuestra vida política? Seguro no. ¿Sabéis cómo están los derechos de las mujeres en el Principado de Andorra? Seguro no. ¿Tenéis idea de cómo están nuestros derechos sexuales y reproductivos? Seguro no. Si es que sí, felicidades. Y en concreto el derecho del aborto, seguro no, y en Andorra está totalmente penado y castigado, aunque sea por violación a una niña, está prohibido y castigado. Así que os tengo que dar la bienvenida a este viaje distópico que os voy a dar por el corazón de Europa, que es Andorra. Es importante que entendáis qué son els pareatges. Els pareatges, primero, es un documento del siglo XIII, del medievo, que aún está vigente en la actualidad. En Andorra este documento está por encima de la Constitución. En una búsqueda simple en Wikipedia lo pone muy claro, ¿no? Es un tratado que se hizo entre el obispo de la Seu d'Urgell, es decir, Cataluña, y el conde de Foix, es decir, Francia, que luego les cortaron la cabeza, ya sabéis, ¿no? A la monarquía, a los franceses, y esto actualmente pasa a Macron. Y este documento dice que estas dos figuras gobiernan en igualdad y que son los cabezas de Estado y que si cae uno, cae el otro. Actualmente, estos son los que no nos dejan abortar. Nuestro Parlamento simplemente es una farsa porque les pagamos a todos ellos, pero es una farsa porque no nos da soberanía popular. Es bien el obispo, bien Macron, que tiene que firmar, uno o ambos, las leyes que salen del Parlamento. En este caso, el aborto, como es un derecho de las mujeres y vivimos fundamentalismo religioso, pues no sale adelante. Como agravante, os he puesto aquí la foto del señor Joan Enric Vives, que es el actual jefe de Estado por parte de la Iglesia, que está siendo procesado por haber encubierto pederastia en la diócesis de Barcelona. Este señor tiene que velar por los derechos de las mujeres en este país. Bueno, de alguien. Quiero dar un marco general. El Principado de Andorra no es país para mujeres. Es una frase que hace que digo. Y así, muy rápido, sé que hoy vamos a hablar del aborto, pero no es lo peor que tenemos. Tenemos muchas otras vulneraciones y no quiero dejar algunas porque una parece que es solo el aborto, pero el aborto es como la punta de todo, ¿no? No existen juzgados especializados en materia de mujeres en Andorra, no tenemos policía especializada, no existe la denuncia administrativa para proteger a las mujeres, lo cual significa que si no son capaces de irse de la situación de violencia, el Estado puede llegar a quitarle a sus por el bien supremo del menor, y esto pasa y mucho. En nuestro único SAL tenemos un código de actuación que se llama Código Lila ante las violencias hacia las mujeres, pero no hay personal especializado 24 horas, 7 días a la semana para ejecutarlo. Y luego pues se retiran bebés a madres que aún están en el hospital por ser pobres. A nivel los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nuestro único hospital no tiene un equipo especializado para parar un aborto espontáneo y salvar al neonato, porque como el aborto es un delito, pues no tenemos expertas y expertos que puedan pararlo. La violencia obstétrica no está penada, no existen, ni está contemplada, ni se nombra, no está. Por lo tanto, algunas ginecólogas que están a favor del fundamentalismo religioso enseñan ecografías y latido fetal a las mujeres cuando les piden ir a abortar. No tenemos una ley de reproducción asistida humana que solo contempla ayudar a las mujeres si tienen un problema de fertilidad, incluso si se es lesbiana.
y no contempla la ayuda a mujeres que quieran maternar solas, lesbianas que quieran maternar, no lo contempla. Y en Andorra tenemos a nivel general un 41% de cesáreas, ¿no? Cuando la OMS recomienda un 10%. A nivel del aborto, en Andorra el aborto, como os comentaba, es un delito, incluso por violación a una niña, aunque el feto no pueda vivir fuera del útero materno. Está prohibido. Nos vamos a Cataluña y a Francia. La CEDAW, que es el organismo competente de la ONU en materia de derechos a las mujeres y que Andorra forma parte, lleva pidiéndole a Andorra que legalice el aborto, como mínimo por los 3 causales, desde hace como mínimo 10 años. Y Andorra ya en el 2013, cansada de que la CEDAW se lo dijera, le dijo, oye, mira, que es que no podemos, porque, y cito textualmente, el obispo de la Seu d'Urgell de ese momento nos dejó tener constitución en 1993 con la condición que nunca se tocaran los preceptos católicos de la vida, esto es la eutanasia y el aborto. Vamos a España a abortar, concretamente a Cataluña, y el coste de un aborto es entre 300 y 8.000 euros según el estado gestacional. Hasta 300 euros, de 300 a 500 son los primeros 3 meses, que es libre. Luego, a partir de los 5, si hay algún problema, pues va subiendo, ¿no? la mitad. Y lo pagamos en hospitales públicos catalanes, donde las mujeres van gratuitamente, porque es un derecho adquirido, pero nosotras pasamos por una cuenta B. Actualmente, en el hospital de la Seu d'Urgell se ha conseguido el aborto farmacológico, pero no es un derecho que hayamos adquirido nosotras porque no entramos por la sanidad pública española ni catalana. Nosotras pagamos 300 euros por 3 pastillas, una MIFE y 2 MISO, ¿no? Y nos dicen que el coste es tan elevado porque por si tienes una hemorragia, pues que vayas. Pero ninguna de nosotras va a pasar una frontera teniendo una hemorragia. Te vas a ir al hospital de tu casa. Además tenemos mucho a ir al hospital de casa porque la MIFE te la tomas fuera de casa, ¿no? Así que tenemos una frase con la que hace muchos años navegamos, que es: vosotras venís a Andorra a comprar perfumes y ocio y nosotras venimos al vuestro a comprar derechos como el aborto. ¿Qué pasa? Que estamos, nuestro gobierno dice, si buscáis un poquito por Google y tal, nuestro político, nuestro presidente, que es el señor Xavier Espot i Zamora, nieto de las perfumerías Julia. Desde aquí pido un boicot a esas perfumerías, ya que si ellos no respetan nuestros derechos, pues nosotras no vamos a ir a gastarnos el dinero socios. Dice que nunca ha habido ninguna mujer condenada en Andorra por abortar. Eso es mentira. Nosotras tenemos un espectáculo político donde hablamos de sentencias desde 1930 hasta la actualidad sobre estas sentencias. He puesto aquí un poquito, una que fue muy polémica, que es una mujer que se llama Olimpia. En 1987 estaba en situación de violencia. Y su pareja del momento pues le regaló una pistola para que se pegara un tiro o se suicidara porque él decía que el niño no era suyo. Se lo pegó el tiro, fruto de la violencia que estaba sufriendo, y a ella la condenaron por parricida. Cuando se dice nunca es nunca, nosotras desde Stop Violences, y lo hemos llevado a la ONU, hemos asistido al intento de incapacitar judicialmente a mujeres que han ido a abortar al extranjero. Para nosotras el extranjero es Cataluña. Aunque hablemos el mismo idioma, desgraciadamente no tenemos el mismo marco legislativo ni la misma lógica de pensamiento. Llegados a este punto voy a presentar un poco qué es Stop Violences, ¿no? Yo soy psicóloga social experta en violencias sexuales y yo he trabajado para Diputación y Generalitat, y en una de estas me pegó un golpe en la cabeza y decidí volver a mi casa porque estaba haciendo formaciones y cosas muy importantes a nivel catalán, incluso con Portugal, pero en casa nuestro derecho estaba vulnerado, ¿no?
Así que en 2014 fundo Stop Violències. En el 2016 lanzamos la campaña Libertad es decidir, porque todo el mundo aquí habla, ¿no?, de que somos soberanas y soberanos, y es mentira. Si no puedo escoger sobre mi cuerpo. Fuimos a hablar con todas las instituciones públicas y pasaron de nosotras, así que en el 19 llegamos a la CEDAW y expusimos lo que pasaba, y el presidente del gobierno, el señor Xavier Espot i Zamora, junto a su secretaria de Estado, la señora Esther Fenoll, y digo sus nombres porque hay que señalar y hay que nombrar a quien está oprimiendo. Yo no tengo ninguna vergüenza ni miedo. Decidieron denunciarme por difamaciones a la autoridad, a los coprínceps, al gobierno, bueno, en fin, que me pedían 4 años de cárcel, 30.000 euros de multa y inhabilitación para cargos públicos. En la actualidad, después de que Amnistía Internacional, que luego lo explicaré un poquito, se ha posicionado y habla, y hemos hecho campañas con ellas, en la actualidad me piden, voy a explicarlo bien porque es muy confuso, porque a todo han puesto las mismas cantidades. Me piden 6.000 euros de multa, la cárcel ha caído, 6.000 euros de multa por difamación por el artículo 325, que atenta al estándar internacional de libertad de expresión. Ya le están pidiendo a Andorra que esto lo tendrían que cerrar. Después de haberme linchado a mí durante 4 años, a mí sí que me han linchado y me han desprestigiado, me han tocado el honor. Me piden 6.000 euros de indemnización al presidente del gobierno en el concepto de daños y perjuicios al Estado, y 6 años de inhabilitación a un cargo público, cuando a mí la política me importa cero, ¿no? Aún no tenemos desde el 2019 marco para este juicio, no tenemos fecha, forma parte de la violencia de los estados alargar y dilatar los procesos para, bueno, pues para quemarte, para erosionarte. Bueno, ¿nosotras qué hemos hecho durante este tiempo? Pues hemos continuado batallando a nivel nacional e internacional el derecho al aborto, y hemos postulado para tener estatus consultativo en la ONU de COSO, que somos la única asociación en Andorra con este carácter, es decir, la ONU puede venir a preguntarnos, podemos hacer actos en la ONU, es decir, la ONU nos ha legitimado mientras nuestro país nos está represaliando y persiguiendo por exactamente lo mismo. A esto se le llama una esquizofrenia, un estado esquizoide de 3 pares de narices, y por esto también me han denunciado, por decir que vivimos en un estado esquizoide. A nivel de recursos en Andorra, nosotras tenemos una red que se llama la Xarxa Lameri. La Xarxa Lameri está compuesta por las compañeras de Cataluña. Esta es la presentación que hicimos en el 2018 con la Sílvia Aldaver, que es la coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals Reproductius de Cataluña, con Caladona y con Marea Verde Barcelona y Mica Sororidad. Entonces nosotras desde esta red acompañamos a mujeres al Estado catalán a abortar. ¿Por qué? Porque para nosotras tenemos frontera, tenemos barreras físicas. Entonces, para nosotras todo lo que cae fuera de esas barreras es poco menos que un trauma, y más así, porque contratamos un hospital sin saber a dónde vamos a ir, solo tenemos esa unidad, nos pedimos un día de fiesta o bajamos en nuestro día de fiesta, nos sienta mal el aborto, yo qué sé, a veces pasa que pues tienes más cansancio, tienes un poco más de sueño, tú llegas a casa, no se lo dices nadie, vas a trabajar al día siguiente, aunque no puedes ni tan solo hacer un duelo, porque tenemos mujeres que están abortando porque están en situación de violencia en la pareja y el maltratador las viene de violar. Entonces, eso, al igual ellas sí lo querían, pero se plantean que no lo quieren porque están en una situación que no es la adecuada, ¿no? No se puede hacer ni un duelo, no se puede ni nombrar. Y aunque directamente nos van a castigar, sí nos pueden incapacitar, sí nos van a juzgar, hay un estigma muy grande.
También decir que no nos pedimos baja laboral porque en Andorra el despido es libre y además, los 3 primeros días de baja que tú te pides laboral no te computan en la seguridad social, o sea que aún vas a perder dinero por sentirte mal, cosa que ya no te puedes permitir si eres una mujer trabajadora, ¿no? Y te has gastado entre 300 y 500 euros en un aborto, que es un gasto extra tal y como están los tiempos. El gobierno ha hecho un servicio pantalla para nosotras, que se llama SIAD, Servicio de Integración y Ayuda a la Mujer, en el que ha dicho, este servicio existe desde el 2021, en el que convencen a mujeres, entre otras cosas, para que tengan a los bebés y los den en adopción. No sabemos en qué proporción pasa esto, pero lo están haciendo. Todo esto lo hemos ido a decir a la ONU, lo decimos públicamente. Cada vez que yo hago una intervención, corro el riesgo de que me caiga otra denuncia, bueno, me represalian, prensa acaba viendo siempre lo que hago, me dicen cosas como la abortera, la feminista que quiere acabar con el país, en fin, ¿sabéis? Esa pequeña, yo lo veo en las compañeras españolas y catalanas que batallasteis el aborto hace unos años, que era o vuestros derechos o el establishment, ¿no? El status quo, pues es que en Andorra estamos así. Estamos a 50 años de lógica de pensamiento de la Seu d'Urgell. Cuando digo 50 años, quizá es alguno más. Quiero ser amable. ¿Qué mujeres ayudamos en la Xarxa Lameri? ¿Qué tipología de mujeres ayudamos? Pues obviamente no es la tipología de mujer andorrana que tiene dinero y se lo puede pagar, aunque algunas mujeres andorranas de la alta nos están llegando. En su mayoría, nosotras tenemos temporada de esquí, como sabéis, y lo que llega a Andorra son mujeres temporeras de Centroamérica, de Argentina, de Colombia. Vienen muchas mujeres de Centroamérica y de Sudamérica y vienen a Andorra pensando que Andorra es Europa. Y Andorra está en Europa, no es Europa. Y se encuentran, ¿no? Pues que tienen retrasos y ayudamos a una gran proporción de temporeras, también mujeres que han sufrido violaciones, mujeres que han sufrido, que están en situación de violencia en la pareja y que no deciden que así no se puede, y mujeres que simplemente pues quieren abortar, porque recordemos, ¿no? A veces también parece que lo tengamos que explicar. Recordemos que tenemos el derecho a decidir cuándo ser madres, cómo ser madres, el intervalo entre, ¿no? entre hijos e hijas. Yo creo que el abortar por pobreza no es escoger. Pero este sería otro debate, ¿no? Con todo, las mujeres que deciden abortar porque económicamente consideran que no lo van a poder sostener, me parece un acto de mucha responsabilidad y un poco cansada estoy de ver toda la infantilización que hay en torno a nuestros cuerpos y a nuestras decisiones, ¿no? Desde el 2016 que hablo así en todos los lugares donde me dejan y me invitan, y esto ha hecho que me denunciaran. Os he puesto aquí un poquito pues, las campañas de amnistía. El 17 de febrero a mí me llamaron a declarar. Hay un documental que se llama El Mirall Andorrà, que es El espejo andorrano, que está en YouTube, donde se explican muchas de las vulneraciones que ponemos en el informe Sombra de la CIDOB. Y me llamaron a declarar, bueno, fue un abuso de poder y autoridad, y aquí fue la primera manifestación de Amnistía Internacional, y el 8M del 2023 aprovechamos para sacar la acción urgente porque más o menos al mes hubieron elecciones en nuestro país. Actualmente estamos con esta campaña, ¿no? Nosotras continuamos activas en casa. Yo continúo viviendo en mi país porque aún y con todo a mí no me han inhabilitado. Nuestra asociación es legal y lo que hacemos es legítimo. Y tenemos este pequeño díptico. En Andorra tuvimos Santa Inquisición
y nos mataron por brujas, pero a nosotras no nos quemaban porque como hacía tan mal tiempo, se apagaban las hogueras. Entonces, a nosotras nos colgaban. Por eso una compañera ha hecho esta ilustración, ¿no? Aparezco yo, que me van a colgar con los santos inquisidores, que es el personal del gobierno, junto con el obispo. Y nada, vamos a hacer una manifestación este día sábado, que es sabemos que el 28 es el Día Internacional por el Derecho al Aborto, pero el Gobierno de España nos ha invitado a Zaragoza a dar una ponencia y consideramos que era bastante importante y queríamos hacerlo todo y nos vamos a esta manifestación. Y con esto voy a acabar porque de golpe una dice, va, ¿y cómo ayudo, no? ¿Cómo me uno? ¿Cómo puedo sumarme? Bueno, pues nos podéis seguir en nuestro Instagram, que es lo que más actualizado tenemos. He puesto aquí el dibujito que encontraréis, que es @stopviolencias. La C en catalán es como una S. No sabía yo, en inglés nos dicen stop violences, que mira, pues al final no era la intención, pero ahí estamos. Tenemos un podcast que hacemos desde Barcelona porque no queremos que nos vuelvan a denunciar, que se llama Feminismo de Frontera, que también os lo he puesto aquí por si queréis escuchar. Lo hacemos en castellano. Necesitamos que habléis de lo que está pasando aquí en Andorra, que se rompa el mito de la Andorra llena de privilegios y somos como Marina d'Or, ciudad de vacaciones, ¿no? Para el resto de Europa, pero bueno, no. Y luego tenemos un espectáculo poético vinculado a un poemario que he escrito yo y que ha ilustrado una compañera. Y bueno, pues vamos, vendemos el poemario, hacemos el espectáculo, que os he puesto aquí el canal de YouTube, lo tenemos ahí colgado, que se llama Libre y Salvaje, la perra, la loba y la zorra. Y hubiéramos puesto más motes, pero no nos llegaba. Y yo voy a dejarlo aquí porque como ahorita escasa, me he dicho voy a toda leche y así dejo 10 minutitos por si alguien quiere hacerme preguntas y no me como el tiempo de las compañeras. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vanessa. No veo preguntas por el chat porque ya hemos comentado antes que el resto de preguntas se harán por el chat, pero a Vanessa se tiene que ir y por eso si alguien quería preguntarle algo. Yo darle las gracias y efectivamente decir que esta es una Sí, realidad yo le quiero muy preguntar. desconocida. Vale, un momento, Elena. Solo darle las gracias por eso, por mostrarnos una realidad tan desconocida que efectivamente nos retrotrae aquí a los años 70, que tiene que ver con los orígenes del movimiento feminista en España. Elena de León, cuando quieras te doy la palabra. Sí, yo quisiera, lo primero, que me ha asombrado que hablas también castellano en Andorra. O sea, a ver, que se te entiende perfectamente. A ver, es que es algo que me tienes que explicar. Y después, otra fundamental, digo, está en el Código Penal andorrano, está la prohibición del aborto, está en todos los supuestos, en cualquiera, o sea, Sí, absoluta, sin sí, excepción, es lo sin que me excepciones. quisiera preguntar. Sin excepciones. El artículo es el 108, que ya hemos pedido públicamente. O sea, ellos dicen que hay que cambiar la Constitución y que hay que hacer un referéndum y no sé qué rollos machistas se pegan, pero en realidad es un cambio de la ley, es de un código penal, que esto se hace en los parlamentos así, ¿no? Que es el artículo 108 que penaliza el aborto en todos los supuestos, absolutamente en todos. Sé que choca porque hay quien no ha venido a Andorra, ¿no? A comprar Toblerone o a esquiar o no sé, cualquier cosa de estas. Pero es así, ni aunque la vida de la madre esté en riesgo, ni aunque el feto, la vida del feto no sea viable fuera del útero materno. Es más, no hay... Gracias, chicas. Leo en el chat todo el apoyo, gracias. No hay en Andorra mucha conciencia de esto, porque lo que se dice es que podemos irnos a abortar afuera. Y claro que nos podemos ir a abortar afuera, si tienes dinero, ¿no?
Y al final tampoco sabemos el nivel de clandestinidad, no sabemos, por suerte, Andorra es muy pequeña y muchas mujeres lo que hacen es pedir un préstamo a su entorno para poderse ir a Barcelona a abortar, o piden préstamos personales cuando los abortos son de 2.000, 3.000 hasta 8.000 euros porque exceden el tercer mes, ¿no? Piden préstamos personales con un interés altísimo a pagar en 3 años para poderse ir a abortar, porque lo que nos dice el Estado andorrano, que por esto me han denunciado, pero es que nos lo dicen, lo han dicho públicamente, es que tú lo paras, lo veas morir y lo entierres. La Comisión contra la Tortura le dijo a Andorra en el 2018 que algunos países habían sido condenados por no legalizar el aborto, mínimo por los causales, ¿no? Y sobre todo por violación. Al no tener el aborto legalizado por violación, nosotras decimos que Andorra es un país de violadores, ¿no? Donde violar está bien, abortar está mal. Es así. Y hablo también español y ahí rompo un estigma porque Andorra es un país de gente migrada. Andorra lo levantó y lo mantiene la inmigración. El 60% de las personas de aquí vienen de familias migradas, ¿no? Mis abuelos, yo he nacido aquí, soy andorrana, pero mis abuelos vinieron de la España franquista de Andalucía, fueron subiendo hasta Cataluña como tantas y tantas personas de Andalucía y se refugiaron en Andorra, que en aquel momento era un lugar para refugiarse, ¿no? Esto del estigma de los catalanes, esto no es verdad, pero no es verdad de mucha gente. Como todo estereotipo te agradezco porque se tiene que romper. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, os lo agradezco. Perdonadme que me vaya como la reina, ¿sabes? Lo siento, de verdad. Y yo tenía una pregunta. ¿Tenéis información de cuando una mujer va a un hospital con un aborto espontáneo, qué pasa con ella? Sí, le dicen que se vaya a casa, que tome reposo y se vaya a casa. Pero no hay denuncia, no hay persecución por parte de los profesionales. ¿Cuál es el protocolo? No hay protocolo. El problema es que el Estado andorrano sabe que esto es un anacronismo. Entonces, lo que hacen, que es una de las cosas que nosotras denunciamos, en el caso de los abortos espontáneos no hay protocolo. Te dicen que te vayas a tu casa y ya está. ¿Sí? Entonces, que si te continúa doliendo vuelvas al hospital, pero pierdes el feto. Esto es lo que nos relatan las mujeres. Los profesionales, no hay ningún lugar al que denunciar porque el artículo del Código Penal dice a quien provoque un aborto. No habla de los abortos espontáneos. Esto los machis que hicieron la ley no lo contemplaron, ¿no? Por lo tanto, es un vacío legal que tenemos. Lo que sí pasa es que cuando las mujeres son pobres, les obligan a darlos en adopción. Les hacen firmar un papel, y de aquí nos han llegado algunas jóvenes. Son pobres, entienden lo que es ser pobre en Andorra, porque no llegamos a los niveles de pobreza, o sea, que no hay indigentes, no hay sinhogarismo, no existe. El nivel de pobreza de este país es que tú no llegues al sueldo mínimo interprofesional y poca cosa más. Muchas mujeres que son pobres son mujeres que la institución pública ha cogido de niñas o adolescentes porque venían de familias conflictivas y las han institucionalizado. Entonces es a estas jóvenes a las que hacen firmar obligatoriamente, coaccionadas, si tú quieres continuar recibiendo ayuda, esto es lo que debes hacer para dar a los bebés en adopción. ¿Por qué sabemos esto? Porque nos llegan muchas jóvenes explicándonos esto. Yo no voy a soportar, o sea, yo lo tendría, nos dicen muchas jóvenes, yo lo tendría. Jóvenes 18 años, ¿eh? Con las menores no sabemos qué pasa. Que ese es un temazo. A nuestra asociación han llegado, les hemos dicho la legislación y ya está, no podemos hacer nada, porque si las ayudamos, a quien ponemos en riesgo es a nuestra asociación, no podemos hacer nada. Por lo tanto, oficialmente esto es lo que pasa con las jóvenes, ¿sí? Pero estas jóvenes de menos de 18 años, las que tienen más de 18 años están empobrecidas o están institucionalizadas, muchas deciden abortar porque no van a soportar ver a sus bebés cuando vayan por la calle, los van a dar en adopción. Tenemos casos de
de mamás que están en el hospital con una discapacidad, la que sea, no muy alta, y el Estado les quita los bebés y directamente los dan en adopción. Esto nos ha pasado ya, nos han llegado 2 abuelas y una mujer afectada directamente de esto. Es decir, hay un desastre y hay una misoginia general normalizada, ya no solo con el aborto, sino obviamente con todos los recursos de las mujeres, ¿no? Como son el cuidado y como son pues, la capacidad reproductiva. Y este país lo sabe y lo hace abiertamente, es misógina, es medieval y represalia y lincha a las activistas. Y aquí lo tenemos como normalizado, ¿eh? Esto está bien. Pues muchísimas gracias, Vanessa, porque Muchas ya gracias. como ves, esto era una realidad que estando tan cerca desconocíamos absolutamente, ¿no? Y como dices, nos retrotrae a esa desigualdad que ese coste de entre 300 y 8.000 euros para muchas mujeres es la barrera de impedir tener una decisión autónoma sobre su maternidad. Estaremos en contacto contigo Sí, por y bueno, en favor. Compi tenemos bueno, pues las redes y demás que te agradecemos que hayas vuelto a dado a conocer y las seguiremos difundiendo para apoyarte en todo lo que necesites. Muchísimas Muchas gracias y gracias. lamentamos mucho que te tengas que ir, pero lo comprendemos. Un abrazo, Muchísimas chicas. gracias. Gracias. Y a continuación damos paso a Edith Elizondo de El Salvador, cuando quieras. Gracias, buen Os día. recuerdo que hagáis las preguntas por el chat. Sí, gracias, buen día. Yo ya estoy un poco más lejos, pero creo que escuchándolas hay muchas realidades que nos siguen atravesando a todas las mujeres en muchas partes del mundo. Como ya me presentaban, soy Edith Elizondo, del Salvador, mujer mestiza, y comentarles un poco de la situación que enfrentamos las mujeres en edad reproductiva en El Salvador. Desde 1998 se penalizó absolutamente el aborto. Somos uno de los países centroamericanos y lamentablemente de Centroamérica, 3 países tenemos esta ley tan restrictiva en materia de aborto que penaliza cualquier forma de aborto. ¿Esto qué consecuencias ha traído para las mujeres que en El Salvador se tienen que enfrentar a un sistema de salud, a un sistema judicial y ahora al mismo gobierno en sí? Contarles que también tenemos más de un año de tener un régimen de excepción. Somos un país que tiene un año de estar en un régimen de excepción donde también estamos viviendo mucha persecución, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los periodistas y sobre todo aquellas organizaciones que estamos luchando por la despenalización del aborto, por el derecho al agua, por temas que siempre ponen a los gobiernos en estas situaciones complicadas, digamos, para ellos. Entonces, desde 1998, se penaliza absolutamente el aborto. A mí me gusta también agregar que antes del 98, El Salvador sí tenía aborto en causales y aparte tenía una causal de honoris causa, que las mujeres podían acceder a las familias o las parejas podían acceder, digamos, a que una mujer interrumpiera un embarazo para cuidar el honra de las mujeres, la honra de las mujeres. Entonces, después del 98, cambia totalmente esta legislación y con esto viene una campaña muy fuerte de las organizaciones fundamentalistas y de la Iglesia Católica y ahora también otras iglesias que se van sumando en el camino por trabajar en los imaginarios colectivos, el tema de que en El Salvador siempre ha sido un país que ha penalizado el aborto y que ha puesto, entre comillas, la vida en el centro, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que ha logrado esta ley tan injusta y esta ley sobre todo cruel para las mujeres salvadoreñas y sobre todo para las mujeres más empobrecidas también, para las niñas y adolescentes. Quiero agregar que en El Salvador también tenemos una tasa alta en embarazos de niñas y adolescentes, hasta el 2021, donde todavía teníamos registro e información
porque desde el 2020 se ha limitado mucho por parte del gobierno y por parte de las instancias gubernamentales el acceso a la información pública. Entonces, hasta el 2021, las organizaciones contabilizamos que 16 niñas entre las edades de 10 a 17 años estaban enfrentando un embarazo adolescente. Estamos hablando de 16 niñas por día. Esto hasta donde tuvimos acceso las organizaciones que tuvimos información por parte de los gobiernos, pero ahora no hay ningún tipo de información por parte del gobierno, entonces nada más estamos trabajando con informes sombras que las organizaciones estamos haciendo. ¿Qué pasa con esta penalización? Lo que trae, la consecuencia de la penalización absoluta del aborto, lo que trae en El Salvador son mujeres judicializadas. Y las mujeres en un primer momento son judicializadas por el delito de aborto, que en El Salvador son penas de 5 a 8 años de cárcel. Pero la tipificación del delito cambia, porque nuestra Constitución dice que es vida desde el momento de la concepción. Entonces, las mujeres en El Salvador y muchas organizaciones, digamos, y el mismo Estado, lo que alega es de que no hay mujeres presas por aborto. Sí, es que las mujeres no van presas. Al inicio son procesadas por aborto, pero en el camino los jueces cambian la tipificación del delito. Entonces las mujeres no son condenadas por aborto, sino son condenadas por homicidio agravado. Y las penas de homicidio agravado son de 30 a 50 años. Por eso tenemos compañeras que han enfrentado el sistema judicial y han tenido que llevar penas de 30 a 50 años. Esto es lo que ha pasado, digamos, con los casos, como el caso de las 17 y más, porque al final no solo fueron, hay muchas mujeres que han enfrentado el sistema judicial, estamos hablando más de 100 mujeres, que de 1998 a la fecha han enfrentado el sistema judicial y muchas han sido encarceladas por homicidio agravado. Aunque sus casos hayan tenido que ver específicamente con abortos espontáneos, con mujeres que no tuvieron el acceso, digamos, a la salud como un primer derecho y que han tenido que enfrentar sus partos o han sufrido algunas complicaciones obstétricas y sus penas y lo que han enfrentado, digamos, es una condena por parte del Estado. ¿Y quiénes son los que hacen la mayoría de las denuncias? La mayoría de denuncias son por parte del sistema de salud público, porque no hay denuncias del sistema privado. Quienes han denunciado a estas mujeres por aborto son los mismos médicos, trabajadores sociales. Son ellos los primeros que hacen la llamada para acusar a las mujeres y son ellos los que muchas veces también en los juicios son los que se presentan dando sus alegatos. Entonces, esta es la situación, digamos, de muchas mujeres y sobre todo de las mujeres más empobrecidas de El Salvador, las mujeres más empobrecidas de mi país. Un caso muy emblemático es el caso de Manuela y el caso de Beatriz. Voy a compartirles el caso de Manuela y Beatriz porque son dos casos que han llegado a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. En el caso de Manuela, sí hay una sentencia por parte de la Corte y en el caso de Beatriz estamos esperando, ¿verdad? Que nuevamente El Salvador sea condenado, como en el caso de Manuela, por torturas y graves violaciones a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El caso de Manuela es un caso muy emblemático porque tiene que ver justamente con todas estas diferentes violencias y violaciones sistemáticas que enfrentan las mujeres en El Salvador por la penalización absoluta. Manuela era una mujer de la zona rural de El Salvador, de las zonas fronterizas, donde el acceso a la educación y a la salud es casi nulo. Manuela era una mujer que no sabía leer ni escribir, que no había tenido acceso a salud, que del lugar donde ella residía hacia el lugar donde el hospital más cercano, estamos hablando de 2 horas,
Y 2 horas puede parecer corto, digamos, en países tan grandes, pero para nosotros que somos países tan pequeños y que el acceso, digamos, a transporte es limitado, complica aún la situación más. Eran 2 horas y 2 horas donde solo pasa un camión en la mañana y un camión en la tarde para sacar a las personas de las comunidades, donde no hay acceso, digamos, a agua potable, donde las personas tienen todavía que ir a los ríos y a las fuentes a traer agua. Entonces Manuela nunca, ella sabía que estaba embarazada, pero nunca llevó un proceso, digamos, de estos de que las mujeres se ponen en atención para esperar a sus hijos, el proceso médico que cada mujer por derecho debería de llevar cuando atraviesa un embarazo. Ella sufre un aborto en su casa y cuando es trasladada 8 horas después, cuando es trasladada de su casa 8 horas después a un hospital, en el hospital anuncian por aborto. Después de esto, Manuela es encarcelada en la cama del hospital porque las mujeres en El Salvador, cuando son acusadas, son encarceladas en las camas, son encarceladas y después ella lleva un proceso donde ella ni siquiera se presentó a su audiencia, a su primera audiencia. Solo se presentó su abogado. No la llevaron porque no tenían dinero para poder trasladar. Los jueces no tenían dinero, el juzgado no tenía dinero para mover a Manuela a donde se iba a realizar el juicio. Entonces ella no se presentó en su primera audiencia. Después ella fue condenada a 30 años de cárcel. Manuela solo vivió 2 años en cárcel porque en la cárcel se dieron cuenta que ella sufría de un cáncer linfático, un cáncer de Hawkins. Muere 2 años después en cárcel de mujeres en El Salvador, y la cárcel de mujeres está en la capital, donde sus familiares no podían venir a visitarla porque no tenían el acceso y los recursos económicos para poder ir a visitar la cárcel de mujeres, porque estamos hablando que son 4 horas del lugar donde ella vivía a San Salvador, que estamos hablando que es un equivalente de $20, que significaba ese viaje para que sus familiares pudieran visitarla. Sus padres no la visitan nuevamente cuando ella fue trasladada a San Salvador, a la capital, y ella muere 2 años después. Y este fue uno de los casos que se llevó a la Corte Iberoamericana de Derechos por esa violación sistemática que vivió Manuela. El país fue sancionado y fue condenado por este caso. Y una de las lo que la corte decía, la no repetición nuevamente de estos casos, pero estos casos se siguen repitiendo. Justo el año pasado, tuvimos otro caso nuevamente de una condena de 50 años a una mujer joven, también que enfrentó una mujer joven trabajadora de maquila, que sufre un aborto expuesto en su hogar y por el mismo sistema es encarcelada 50 años de cárcel. Hemos tenido algunas hay mujeres que han sido liberadas en El Salvador, pero comentarles cómo han sido liberadas. Ellas fueron liberadas en mutación de penas y fueron en el gobierno, en uno de nuestros gobiernos de izquierda. ¿Qué es la conmutación de penas? Que realmente ellas pidieron perdón por lo que habían hecho y así fue como fueron liberadas. Entonces, realmente sentencias que marquen precedente jurídico en El Salvador todavía no tenemos, porque todas han sido por conmutación de penas o por indulto. Uno de los casos también que fue un caso también en el marco de eso que les hablaba de embarazos en adolescentes, fue el caso de Imelda. Imelda también fue una mujer joven de una zona rural, porque quiero decir que la mayoría de mujeres que están presas en El Salvador son mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres que están en los lugares más
que tienen menos acceso a educación, a salud y a derechos básicos. Son ellas las que están viviendo, digamos, y enfrentando más fuertemente la penalización absoluta del aborto en El Salvador, como específicamente el caso de Imelda también. Pero Imelda, ella sale embarazada producto de una violación sistemática de su padrastro. Entonces, cuando Imelda llega al hospital, se dan cuenta que ella había intentado abortar. De esta situación, de esta situación que ella había enfrentado por años, que era una violación sistemática por parte de su padrastro. ¿Qué pasó? Acusan a Imelda por aborto, pero después se van dando cuenta que es lo que al final no pudo proceder porque la niña vivió, entonces no la podían seguir procesando por aborto y ni siquiera tampoco por homicidio, pero Imelda estuvo 2 años en cárcel en todo lo que aclaraba esta situación. Pero eso implicó que Imelda estuviera una chica de 17 años, pasara 2 años en cárcel, perdiendo 2 años de su vida, aparte como el sistema le había fallado ya por esa violación sistemática que ya había vivido por parte de su padrastro, pero al final la justicia siempre es tan patriarcal que al final la conmutación de pena de ella fue al final para que los gobiernos nunca quieren perder, la acusaron por abandono de hogar. Que ella había abandonado a su hija y que ella había abandonado a su hija y que había intentado matarla. Entonces al final Imelda siempre fue judicializada. Ahora llevamos otro caso, que es el caso de Beatriz, que esperamos también que se dé una resolución favorable para la familia, que es un caso que tiene que ver con una chica que tenía un lupus y que quería acceder, digamos, a una interrupción del embarazo para garantizar su vida. Aquí nuevamente el Estado vuelve a fallar en contra de las mujeres y le dice a Beatriz que no. E hicieron que Beatriz llevara su embarazo a término, hasta lo que pudiera llevarlo. Sabiendo, y a esto le agregamos que el producto de Beatriz era un producto anencefálico, que de las primeras 3 semanas, de los primeros 3 meses sabían que este producto no era viable fuera de la vida uterina. Entonces, a eso le agregamos, Beatriz tenía lupus y tenía un producto que no era viable, que tenía anencefalia. E hicieron que Beatriz llevara este embarazo lo más que pudiera, que es tortura, porque sabíamos que Beatriz y que su producto no era viable y que lo que hacía era poner en riesgo aún más su calidad de vida por el deterioro que implicaba llevar a término este embarazo. Pero el Estado obligó a Beatriz a llevarla a término hasta lo que Beatriz pudiera. Cuando Beatriz, en incansables ocasiones, pidió a los medios de comunicación, pidió al gobierno que por favor la dejaran interrumpir su embarazo, porque esto ponía en mayor riesgo su vida. Y en ningún momento la petición de Beatriz tuvo eco en nuestro gobierno. Hubo una lucha grande por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y que trabajamos por la despenalización del aborto y sobre todo por la despenalización de las conciencias en El Salvador para que Beatriz pudiera interrumpir su embarazo. Pero al final fue más fuerte el hecho de que en ese ir y venir que se pasaban la pelota, que esto tiene que ver la salud, que esto lo tiene que ver fiscalía, que esto lo tiene que ver el judicial. Entonces comenzaron a tirarse la pelota y a hacer más largo el proceso para que Beatriz llevara hasta lo que más, a término lo que pudiera su embarazo. Y el caso de Beatriz, el caso de Ismelda y el caso de Manuela
no son casos aislados, son la mayoría de los casos que se enfrentan en El Salvador las mujeres que viven en zonas rurales o que viven en condiciones de empobrecimiento. Son ellas las que se ven mayormente afectadas por la penalización absoluta del aborto. Y sobre todo, esas 16 niñas que a diario son embarazadas, muchas veces producto de violaciones sistemáticas o producto de relaciones con personas mucho mayores que ellas, son las que también se ven y que se ven duramente golpeadas por esta penalización absoluta. Como organizaciones defensoras de derechos humanos y como organizaciones feministas, estamos dando la batalla en todos los campos para poder cambiar estas narrativas, para que las personas en El Salvador entiendan de una vez que penalizar el aborto es también penalizar la vida de las mujeres, que pone en riesgo la vida de las mujeres tener una ley tan restrictiva. Igual, no hay estadísticas, digamos, de abortos que se realizan en hospitales privados. No hay denuncias de mujeres de hospitales privados. Las únicas denuncias de las mujeres que han sido procesadas en El Salvador han sido de los hospitales públicos. Y a eso le agregamos también los trabajadores sociales. Médicos y trabajadores sociales son los que en su mayoría hacen las denuncias. Y eso tiene que ver también porque dentro de nuestra legislación también se sanciona a las personas que ayudan, a las personas que incitan, a las personas que damos información sobre el tema del aborto. O sea, nuestra ley sí tiene contemplado, digamos, muy claro a las personas que ayudan, a las personas que den información y a las personas que lo realicen. Entonces sí hay una carga muy fuerte en los médicos salvadoreños y en las médicas salvadoreñas porque ellos también pueden ir presos por el tema de ayudar a una mujer a interrumpir un embarazo o abortar. Entonces sí hay un tema muy fuerte en el sistema médico. Se ha trabajado por el tema del secreto profesional. Se ha ido avanzando, digamos, en sensibilizar a parte del personal, pero aún el miedo es muy fuerte. Y con este tema del régimen de excepción, también pone aún en una situación muy desfavorable a las organizaciones que estamos haciendo defensa de derechos humanos y que estamos trabajando de generar otras narrativas en torno al aborto, que las personas de una vez podamos comprender que hablar de aborto es hablar de derechos, que hablar de aborto es hablar de garantizar la vida y la salud de las mujeres, que hablar de aborto es hablar de proyectos de vida también. O sea, es muy fuerte porque hoy hay un miedo mucho en estos momentos por el régimen de excepción y por esas granjas que se están llevando, que son granjas penitenciales donde hemos tenido que no hay registro, digamos, de las personas que están, cuántas personas están llevando esto, están presas en estos momentos, porque no hay información, no tenemos información, no tenemos acceso a la información. Entonces, esto complica, estos contextos y estos gobiernos también complican aún más la lucha de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la lucha de las organizaciones feministas y la lucha por la despenalización del aborto. Entonces, estamos entre un ir y venir de nuevas estrategias, repensándonos también como movimiento feminista, cómo vamos a seguir dando la batalla, porque sabemos que es necesario por nosotras y por las otras y por todas seguir luchando por despenalizar el aborto, pero sobre todo despenalizar las conciencias de las mujeres, despenalizar la conciencia en la sociedad salvadoreña, que hablar de aborto no es hablar de delito, que hablar de aborto es hablar de vida, que hablar de aborto es hablar de derechos. Entonces tenemos una lucha muy grande y por eso para nosotras es sumamente importante que se conozcan estos casos, que el mundo sepa que está el caso de Beatriz en estos momentos en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y que cuando se haga público se socialicen estas sentencias, así como la sentencia de Manuela, que se sepa que hay sanción por parte del gobierno. Y con esto voy finalizando. De verdad les agradezco mucho por su atención y de verdad el llamado siempre es que
que también vean unos un poco también a compartir el material y compartir todo lo que está pasando en América Latina y sobre todo en Centroamérica, que somos esos países chiquitos que muchas veces nos perdemos en Latinoamérica, pero estamos ahí, igual que las compañeras de República Dominicana, que también están enfrentando esta situación. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Edith. La verdad que es impresionante la realidad que nos cuentas y te agradecemos tu valentía por compartirla. Ya he comentado que las preguntas, por favor, hacerlas por el chat, cualquier cosa para no tener que interrumpir, de manera que ahora le pasaría la palabra a Isabel Serrano y al finalizar vamos a ir viendo las preguntas que habéis dirigido a cada una de las ponentes. Muchísimas gracias, Edith. Y paso la palabra a Isabel Serrano. Tienes que quitarte el micro, Isabel. Un momentito, que también tengo que compartir pantalla. Bueno, lo primero, ¿por qué está esto aquí arriba? Vamos ahora. Lo primero que he de transmitiros es que creo que todas nos hemos quedado como muy afectadas, ¿no?, por la situación que se nos ha expresado, porque lo conocemos, no es nuevo, pero es verdad que escucharlo así como testimonio, ¿no?, realmente es duro. Y claro, ahora hablar de la situación en Europa y en nuestro país, pues en España, es como que te rompe un poco los esquemas, que no sabes por dónde avanzar, porque voy a cambiar quizá la forma de presentaros mis ideas. El mismo título de Mucho ganado, mucho por perder, nos indica pues en dónde estamos y dónde podemos estar. Incluso, como sabéis, yo soy ginecobstetra y cuántas veces como sanitarios y sanitarias nos duele profundamente, ¿no?, lo que se puede hacer desde una supuesta... O sea, es que están alejados del papel de lo que deberíamos hacer como sanitarios. Dicho esto, es de deciros que quizá lo he hecho extenso, pero lo he hecho extenso también con el ánimo de que recojamos una serie de datos y de información sobre la situación en Europa y en España, que no sea solo para ahora, sino que pueda servir para que con detenimiento en otros momentos podáis dar un vistazo a la información que pretendo, que me gustaría compartir con vosotras. Dentro de esos puntos a tratar, antes de hablar de nuestro país, voy a hacer un breve repaso de la situación en el contexto europeo. Insisto que probablemente todo esto que estoy diciendo lo conocéis, pero creo que es importante cuando entramos en los debates realmente disponer de esa información. Esto no es solo Europa, lógicamente. Lo que pasa es que la primera impresión que he tenido es que diéramos un vistazo a cómo está el marco legal en el mundo. Y fijaros que en este caso, que estábamos en el 2013, si comparamos esta imagen en la que vemos un norte en verde, ¿no?, con leyes y un contexto más avanzado, y un sur pues con mayores dificultades. Eso es una tónica que vamos a verla de manera general. Estamos viendo, este sería el de 2023, parte de esa panorámica que nos dan estas organizaciones internacionales sobre los cambios de leyes. Entonces, claro, seguimos viendo un norte más o menos similar, un cierto avance tímido, como se ha dicho, en algún país latinoamericano, en algún país africano, pero claro, esto es un va y bien, es ir y venir, ¿no? Porque de nuevo, y como bien sabéis, tenemos ese territorio en Estados Unidos en el que ha habido tantas restricciones. Esto nos da una idea, ¿no?, de cómo nunca tenemos que estar seguros de los avances que tenemos entre manos. Ahora sí que esto sería un repaso de cuál sería la situación en Europa. Evidentemente es imposible ir al detalle de lo que aquí quiero explicar. Este atlas lo hace el Foro Parlamentario Europeo y sí que, de cara a la compañera de Salvador, después quería comentar cómo este atlas también creo que se está empezando a implementar en Centroamérica y en el continente americano,
y es una herramienta interesante para comparar situaciones en diferentes países, ¿no? Claro, ¿qué nos viene a la cabeza? Primero, Polonia siempre está con esas restricciones tremendas, ¿no? Como país. Malta, y en el caso de Andorra, que es que Andorra prácticamente, como se ha dicho, nunca lo tenemos en cuenta y la situación es terrorífica, y me ha recordado bastante la situación de Malta, que también son esos pequeños territorios en los que nadie conoce, pero que la situación es muy, muy negativa. Pero si vuelvo al 2023, lo que hemos dicho, el 21, es decir, las cosas cambian, pero muy lentamente, ¿eh? O sea, esto es como con grandes riesgos de retroceso. De ese atlas de la situación europea, ya entiendo que esto que os cuento es muy esquemático, hay diferentes lecturas, hay diferentes entidades internacionales, habrá gente que ponga en discusión estos resultados. Yo no digo que no, es una herramienta. El Foro Parlamentario Europeo y la Internacional de Planificación Familiar, por cierto, a la que yo formo parte de un comité, esta herramienta de los atlas es interesante, ¿no? Porque te hace una comparativa de territorios, y hay un atlas en política sobre aborto, hay un atlas de anticoncepción, hay un atlas reciente de este año, quizá del 22, ahora mismo no lo recuerdo, relacionado con el comercio reproductivo, bueno, en realidad con las técnicas de reproducción asistida, y estas herramientas suelen ser muy útiles, y bueno, recomiendo que cuando queramos profundizar en estos elementos, pues le demos un vistazo, ¿no? En ese ranking, este atlas habitualmente analiza 53 países europeos, y en lo que se refiere a aborto lo hace en relación a muchas cosas: tipo de financiación, semanas libre elección, qué tipo de indicaciones están incluidos, el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo migrantes, consentimiento o no de adolescentes, periodo de reflexión, procedimientos permitidos, información institucional, es decir, de los ministerios, de los pública, ¿no?, sobre aborto. Y de ese repaso casi siempre sale un poco parecido. El que está más valorado es Suecia, Islandia, Reino Unido, Holanda, Francia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Macedonia, España. Luego, mucha gente ha podido poner en discusión que por qué España está allí relativamente, no es que esté mal, pero digamos que nuestros estándares podrían hacernos suponer que España tendría que estar en mejor posición. Pero había algunos elementos relacionados, por ejemplo, con el acceso de mujeres migrantes, o, por ejemplo, la dificultad de información por parte de las instituciones públicas, Ministerio de Sanidad, consejerías de salud, en las web, la falta de información pública, que ya sabéis que cuando entras en Google todo lo que se ve tiene que ver con informaciones de carácter, bueno, pues el que hacen las clínicas que proveen atención al aborto. El resumen sigue siendo esto: pues aún en Europa, 31 países de esos 53 no incluyen el aborto, no es financiado. Hay muchos, incluso de los llamados avanzados, que se sigue pidiendo una serie de requisitos previos, o bien asesoramiento, o bien documentación, periodos de espera. 16 países de Europa regulan el aborto, o no lo regulan, directamente está prohibido a través de su código penal como delito. 26 permiten el tema de la objeción de conciencia. 26 países priman la objeción de conciencia sobre el derecho de las mujeres. 18 países europeos no proporcionan información suficiente y de calidad. Claro, decir esto, sé que puede ser. Yo lo que he pretendido con mi presentación es ir, como creo que hay que conocer mucho las cosas para poder debatir con mucha solvencia, pues bueno, yo creo que he intentado recoger un resumen. Vamos a ver a España. No os digo nada nuevo, está a punto de salir los resultados del informe de aborto 2022, pero el último disponible del 2021. Esto tanto para las organizaciones feministas como para los sectores de cada organización que estamos vinculados y vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, lo manejamos pues profusamente. Es verdad que son informes enormes y tal, pero en esto nos valemos, sale todos los años, y con un decalaje, pues como estáis viendo, aún estamos con los del 2021.
Como tengo que decir dos palabras, porque no nos podemos extender, ¿qué podríamos decir? Está bastante claro que la ley importante, libre elección de la mujer hasta las 14 semanas, no supuso que las mujeres abortaran como locas, lo que se nos decía, ¿no? Que éramos cuando íbamos a dejar de usar anticonceptivos para abortar. Aquí hubo un bajón, siempre hay un alto en los primeros años, luego baja. Aquí ha habido este bajón. El año 2020 con la pandemia nos va a suponer, nos va a requerir un análisis pormenorizado de algunos cambios que veremos. Y en España el número de abortos que se registran oficialmente aproximadamente están entre los 90.000 y los 100.000 en los últimos años. Esa tasa de aborto es una tasa media que podremos bajar en algún momento un poquito, sí. ¿Que va a desaparecer? Pues no. Esto, claro, me habían comentado, lógicamente, que quizá pues, iba a haber más presencia de compañeras de nuestro estado, ¿no? Y estos datos, pues me gusta ponerlos de manifiesto porque de una manera inmediata te marca una peculiaridad que sucede en nuestro país, que es clarísima, y es la desigualdad entre comunidades autónomas. Siempre en todas las tasas de aborto, ¿el por qué? Bueno, sería otro debate. Siempre estas comunidades, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid y Murcia, siempre están por encima de la media nacional, y los datos del 2021, aunque siguen siendo en estas 5 comunidades, pues resulta que son las que tienen tasa mayor. Por tanto, podríamos, una primera apreciación que te viene a la cabeza, y es que tampoco hay una relación directa con la ideología de los gobiernos de estas comunidades. Es decir, que se aborta por tantísimas situaciones que... Bien. Otro dato indiscutible, que son los que tenemos que poner un poco como flashes siempre que podamos hablar de aborto, ¿no? Como es lógico y natural, las mujeres cuando tienen disponibilidad abortan lo antes posible. Y esto es un elemento que es indiscutible, y cuando no hay acceso al aborto, las mujeres retrasan su aborto, tienen más riesgo, etcétera, etcétera. En España, el 95% de todos los abortos se producen dentro de las 14 primeras semanas de gestación y el 72-73% entre 8 y menos semanas. Y esto pasa así siempre, todo el tiempo. Esto sería lioso para explicar. ¿Por qué lo he puesto? No sé si la imagen que tenemos a la derecha impide ver algo tan gráfico como que en España es el sector privado concertado con la sanidad pública, que sabemos que eso hace, lo digo para Edith y para otras personas que nos pueden escuchar de fuera, las mujeres no pagan su aborto, pero sí se realiza en un circuito de clínicas privadas acreditadas que trabajan con una altísima calidad, o el sector público, sea hospitalario o sea centros de lo que sea, centros de salud sexual y reproductiva. Y aquí, si veis arriba, a lo mejor con lo del Zoom no se ve, estamos comparando todo el rato 2010-2021. Hemos pasado de un 1,8 en público entonces a un 15, un 16%. Es decir, que algún detalle nos indica unos avances. La desigualdad sigue estando absolutamente de manifiesto, porque de centros públicos que declaran hacer interrupciones de embarazo, en Cataluña tenemos 68, en Madrid tenemos 0, en Andalucía tenemos 1, en Baleares Baleares tiene un alto porcentaje de participación de la sanidad pública. Es que, insisto, me siento un poco en parte incómoda, porque creo que es una forma hemos cambiado, ¿no? Es tan importante lo que nos han transmitido que empezar aquí a dar los datos me resulta un poco, pues bueno, como propio de mi formación, ¿no? Que si no tenemos un PowerPoint con muchos datos no sabemos decir gran cosa. Esto no lo vamos a detallar para no entretenerme demasiado, pero deciros, también hay una gran desigualdad en el acceso al aborto, al uso del aborto farmacológico, medicamentos, en relación con la participación del sistema público y por otros motivos, y tenemos algo tan llamativo como en Baleares es el 70% de abortos con medicamentos, en Cataluña el 52%, en Andalucía pues un 9%, en Madrid un 2%, con unas variaciones enormes. Esto es lo mismo, solo para deciros
a todo, digamos, por ir normalizando, yo no quiero decir con esto que uno sea mejor o peor, no entramos en ese debate, entramos de que son dos alternativas perfectamente evaluables, controlables, de calidad, y mientras en el 2010 el aborto farmacológico suponía el 5%, en el 2020 el siguiente no... Esta la tenía preparada con anterioridad, hecha, por cierto, por los informes anuales del Ministerio de Sanidad y el Observatorio de Salud de las Mujeres. Andamos en el 24% aproximadamente. Decimos aproximadamente porque, aunque sobre todo para las personas de aquí, los registros de aborto no discriminan perfectamente el uso del aborto farmacológico, porque mezclan el uso de la mifepristona y te la mezclan con el uso de misoprostol, pero no de una manera, precisamente no lo mezcla, lo separa, con lo cual es dificultoso. Hay que hacer grandes esfuerzos de interpretación. Esperamos que en los años venideros estos registros se ajusten más a la realidad para dar cifras perfectamente claras y medibles. Ahora estamos hablando de aproximadamente. Quería poner los hitos recientes en el avance del derecho al aborto en España, pues un poco para compartir, ¿no?, lo que yo creo que todas las que estamos aquí hemos vivido en nuestro país, por tanto va a ser rápido. Para nosotras y nosotros, creo que no hay ningún varón pero no lo sé. Lo que es cierto es que un punto de inflexión importante fue en 2000, por un lado 2010 la ley, la primera vez que hay libre elección de la mujer, y en el 2012 cuando pasa todo esto, ¿no?, que vivimos de una manera importante. El ministro de Justicia planteaba todo eso. Imposible abortar sin permiso materno-paterno 16, 17 años, quería eliminar la posibilidad de abortar por razones de malformación. Bueno, eran verdaderas barbaridades. Y ahí, pues bueno, es verdad que hubo una reacción que viví en primera persona porque, bueno, fueron unos años, digo en primera persona porque yo he estado más en el mundo sanitario y sociosanitario, pero ahí tuve la oportunidad de compartir la gran labor que se hizo en aquel momento por parte de todas las comunidades autónomas, de toda la gran amplitud del movimiento feminista. Y entonces son algunas de las cosas que se hicieron. Seminario organizado, la anterior tenía que ver con la plataforma Decidirnos Hace Libres. Este seminario organizado en el Parlamento por parte de ACAI, que es la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de aquí de nuestro país, con personalidades de la Organización Mundial de la Salud. El vídeo ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Imaginaros que esto pasaba en el 2012, ya han pasado 10 años, parece mentira, parece que fue ayer, ¿no? Conseguimos una recogida importante de firmas, hasta 2.000, de sobre todo ginecólogos y psiquiatras y profesionales sanitarios, que conste que cuando lo he puesto en cursiva y con ese lenguaje tan masculino, está copiado de noticias de prensa, ¿vale? Pero hubo una respuesta importante, el Pacto entre Mujeres, las grandísimas manifestaciones que se hicieron. En febrero del 2020 fue, desde nuestro punto de vista, la mayor manifestación de gente en España relacionada con el aborto, en la que se hablaba de casi 1 millón de personas. Desde luego decenas de cientos de mujeres estaban allí, mujeres y hombres. Se recogieron 217.000 firmas que se entregaron en el gobierno. Luego, más recientemente, lo he metido un poco en hito histórico entre comillas, porque creo que es relevante lo que pasó en 2021 con la historia de una geriatra del propio Hospital Clínico de Madrid, que puso de manifiesto, y los medios de comunicación hicieron una enorme difusión, porque le denegaron un aborto en una situación con pérdida absoluta de líquido amniótico, porque decían que mientras hubiera latido fetal, y la dijeron que se fuera, que se buscara la vida sin más, ¿no? Entonces ella, afortunadamente, movió mucho y tuvo mucho apoyo por parte de muchos otros colegas, y bueno, tuvo una gran repercusión. Bueno, otra cosa que quería comentaros.
fortalezas y debilidades de nuestra ley. Ahora ya estamos hablando de la del 2023, ya no hablamos de la del 2010, ¿no? Bueno, esta ley, las novedades son muchas. Son textos, por cierto, todas las leyes son farragosas, largas, difíciles de entender, pero me temo que no se puede hacer otra cosa. Y entonces muchas veces cuesta a nosotras mismas recuperar los elementos clave. Entonces, por hacer este resumen, se recupera la libre elección de las adolescentes de 16 y 17 años para abortar, desaparece la obligatoriedad de los 3 días de reflexión / espera, como lo queramos llamar, se elimina la obligatoriedad de información extensa, información fácilmente manipulable y disuasoria según se utilizara en los diferentes lugares, comunidades y centros. Era obligatorio como requisito para acceder a la prestación, eso pierde esa obligatoriedad. Se regula un poco mejor el registro de objetores de conciencia, un poco rememorando la propia redacción de la ley de eutanasia. Se enfatiza la decisión de la mujer sobre el procedimiento a elegir, si va a poder acceder al farmacológico, al instrumental en las IVEs tempranas, y se pretende reforzar la participación del sector público en la atención. Hay otras fortalezas que, quien conocéis la ley, son novedades respecto al texto anterior del 2010, porque queda claro y queda en escrito, se promueve la prevención de la gestación por subrogación o sustitución, como está en cursiva, es textual, y se prohíbe la promoción comercial de estas prácticas. Se introduce incapacidad temporal en situaciones especiales por menstruación incapacitante secundaria. Es un poco rocambolesco ese título, pero sería un tema médico que no podemos detenernos en ello. A mí me sobraba el incapacitante, me sobraba sobre todo la secundaria, porque requiere un diagnóstico. Bueno, en la interrupción del embarazo puedes tener una baja, sea voluntario el embarazo o no, y en el caso de embarazo la baja laboral desde obligatoriamente como mínimo 39 semanas de gestación. Si por otros motivos pueden haber otras bajas. La provisión de asistencia, apoyo emocional y acompañamiento de salud mental que lo requieran durante el posparto en caso de muerte perinatal, y con el fin de eliminar mitos y prejuicios respecto al estigma menstrual, se incluyen medidas para distribución gratuita de compresas, copas menstruales, etcétera, en determinados ámbitos sociales. Un añadido de fortaleza, en mi opinión, es que lo que está abajo es un añadido. Por fin, el Tribunal Constitucional, recientemente en mayo del 2023, avala de forma definitiva por 7 votos frente a 4 la ley del aborto del 2010, que consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación a libre elección. Esto es un avance, está ahí. Y arriba lo que mostraba es que el propio Ministerio de Sanidad, el Observatorio de Salud de las Mujeres, elaboró en 2022, que con la participación en concreto, en este caso de Marta Cárdova y yo misma y otros muchos compañeros y compañeras, pues una guía de actuación en aborto farmacológico para el Sistema Nacional de Salud. Otra cosa es su aplicación, porque ahora vamos un poco a las debilidades. Claro, hay X debilidades. Yo creo que tiendo a pensar siempre en lo positivo, pero creo que, bueno, que hay una escasa concreción en aspectos claves. Tendríamos que preguntarnos, ¿se podría haber hecho más? Es muy difícil, francamente. O sea, creo que poner en una ley, la ley al final enmarca derechos de las mujeres. No puedes dar normas a las comunidades autónomas, no puedes afinar mucho. Escasa concreción en aspectos como registro de objetores. Sí, pero bueno, en la práctica iremos viendo. Mayor implicación del sector público-privado, sí, pero evitar que las mujeres se desplacen de unas provincias a otras, de una comunidad de referencia, bueno. Actuaciones con mujeres migrantes indocumentadas.
la variación en los criterios clínicos de los comités en embarazos avanzados de más de 22 semanas, porque, ya lo sabemos las que estamos aquí, en una comunidad una misma patología o diagnóstico prenatal en un comité ético de una comunidad lo puede autorizar y otro comité ético de otra comunidad puede decir que no. Dificultades en la coordinación entre los distintos ministerios implicados, elementos que no aborda y o no puede abordar, pues derogar las instrucciones administrativas sobre régimen registral de filiación de bebés nacidos por úteros de alquiler, porque sin eso se avanzará poco. Por ejemplo, la reducción del IVA de productos higiénicos menstruales, también complicado. El comercio reproductivo con especial atención a las ovodonaciones, porque probablemente no era el lugar que correspondía. Por tanto, como resumen de esto, como suele ocurrir, una cosa es lo que dice la ley, lo que se dice en la ley, y otra, a veces muy distinta, es cómo se aplica. Esto en este país lo sabemos todos los días. Quería comentar en la ley, esta ley orgánica del 22 de abril, por la que se modifica una muy antigua relacionada con el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un avance importante y también tiene su cierta debilidad. Según comentan algunas compañeras de clínicas, no se estableció unos metros de distancia, o sea, faltó por afinar alguna cosa, pero obviamente supuso un avance. Bien. El auge, ¿cómo estamos de tiempo? Me agobio un poquito. Voy a ver si me llamáis la atención cuando queráis, cuando veáis que puedo ir, deba ir cortando. Quiero comentar un poquito movimientos antielección y sus claves. Es que lo hemos visto, o sea, ya ha ido saliendo. Nos llevaría todo lo que os he contado, obviamente, nos llevaría una única sesión para cada uno de los puntos. Y a lo mejor he sido eso, un poco pesada queriendo hablar de todo. Pero me parece que es importante, por un lado, conocer cómo está, que lo vamos conociendo. Me he dado más en Europa, hay un documento que es el de restaurar el orden natural, que lo hizo otra vez el Foro Parlamentario Europeo, lo tradujimos en SEDRA, Federación de Planificación Familiar. Hay otros documentos muy importantes, bueno, pues ligados a la temática, es decir, CLADEN, Latinoamérica, o sea, hay muchos estudios de lo que pasa con toda la antielección, el fundamentalismo. Y sobre esto, fijaros que cuando Edith nos comentaba, me he recordado que justo esta semana ha habido es que el trabajar con los parlamentarios y parlamentarias de nuestros países y de Europa es fundamental, y de hecho en SEDRA, Federación, lleva hay un foro parlamentario en España, ¿no?, de parlamentarios de distintos partidos, de todos los partidos políticos, y hicieron hace varios años un viaje de estudios a El Salvador, y justo esta semana pasada, Filomena, que es nuestra compañera de SEDRA, ha acompañado a parlamentarias, no podría definir ni cuántos, creo que alguno del País Vasco o alguna del País Vasco. Por tanto, esa es una herramienta muy importante en nuestras manos, el tema de trabajar con parlamentarios y parlamentarias. ¿Quiénes son? Pues qué os voy a contar. No podemos, creo que es mejor que avance, pero sí como deciros que todo esto está recogido en ese documento que os he comentado, en los documentos que hay diversos. Todos dicen lo mismo, todos nos indican, todos dan miedo, o sea, dan miedo el poderío que tienen, eso hay que tenerlo en cuenta, económico, político, el número de organizaciones y la potencia que tienen en Europa y en todas las partes del mundo. A nivel español, todos estos, no. Os lo dejo, como he dicho, para que podáis verlo cuando tengáis más tiempo. También pongo, sobre todo, es una situación un poco concreta, pero se ha comentado con el tema de Andorra, lo que pasó con Castilla y León, que en concreto el gobierno planteaba implantar como obligatoria la medida de que la mujer que fuera a abortar escuchara el latido fetal
ecografías 4D que indicaba que no tenían ni idea de lo que estaban hablando y proteger la objeción. 500.000 de médicos firmaron ese manifiesto por el latido fetal. Bueno, por lo menos en el año 2012 lo firmamos más de 2.000. Estas son algunas claves. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero lo que hemos dicho las tres compañeras, y seguro que ponemos en común, provida versus contrarios a la... O sea, ellos provida, los demás contrarios a la vida. El aborto no es un derecho. El no nacido con estatus de ciudadanía, es que el caso de El Salvador es clarísimo y esa es una tendencia enorme en la que tenemos grandes peligros. La omisión, demonización de la prevención no existe, ni la educación sexual, ni la anticoncepción, de eso no se habla. Conocen acuerdos internacionales y aprovechan el lenguaje, no se nos debe olvidar, saben hablar. Nos están copiando en muchas de las cosas que decimos, en algunas, es decir, ojo, se saben perfectamente lo que los acuerdos internacionales y los lobbies que hay que hacer para que vayan cambiando. Caridad para las mujeres, aborto versus violencia contra las mujeres, paradoja, pero es así, apoyo a la maternidad, etc. Claro, quizá ahora me viene un poco la parte más pesimista, ¿no? Y es que con todo este panorama tan enorme de contrariedades, de un paso adelante y 2 pasos atrás o al revés, tenemos que actualizarnos y tenemos que buscar nuevas estrategias, como decía Edith, cada uno y cada una en su marco, ¿no? ¿Por qué os lo digo? Lo digo porque muchas veces tengo un poco la impresión de que nos lo contamos tanto entre nosotras que nos creemos que todo está conseguido, que, bueno, hay que tener en cuenta, esto lo paso deprisa, como vuelvo a decir, como es en cursiva, está copiado de la prensa, ¿eh? Más de un 50% de la población española rechaza una de las medidas más importantes de la nueva ley de aborto impulsada por el Gobierno, es decir, el tema de 16 y 17 años. Y siempre, como es habitual, los partidos de izquierda pues son mucho más favorables a esto. Es verdad que las encuestas y estos estudios tienes que cogerlos pero hay que tenerlos en cuenta. Esta estatista es una cosa internacional, que la calidad, yo no pongo en discusión, digo que he cogido, ¿no?, algunas informaciones con mayor o menor valía científica. Aborto libre, opinión de la población española según su ideología. En términos generales, el aborto en España cuenta con el respaldo de más de un 70% de la población. Y existe un sesgo, una vez más, sobre los votantes de derechas e izquierdas, ¿no? Podemos, se puede estar... Bueno, bien, seguimos. Aquí es una cosa que se compara por parte del CIS, la opinión en el 79 y la opinión en el 2011. Nos hemos quedado muy atrás, pero porque luego venía un poco más actualizado. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que vivir para que en ese periodo de tiempo, en el 79, el 60% de la población estaba totalmente en contra de su legalización y en 2011 eso bajó a un 26%? El apoyo a la legalización del aborto ha pasado del 80%, ahora, esto es más reciente, esto lo dice Ipsos, una de estas empresas con sus encuestas. El apoyo a la legalización del aborto ha pasado del 88% en 2014 al 83% en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, y Europa, España está dentro del ranking mundial bien situado. Yo sigo diciendo, tenemos en cuenta todo esto, tenemos que saber cómo avanzar y para eso tenemos que pensar en términos de comunicación cuál es nuestra audiencia, cómo tenemos que discutir, ¿no?, los debates. Yo siempre he sido muy amante de saber discutir y de discutir con quien no opina de la misma manera, como por darle un poco de humanismo a lo que os estoy... Bueno, humanismo en el sentido de que a lo mejor puede ser un poco aburrido. Esta semana, no sé, el lunes o martes, en la 2 de la televisión española había una película que se llama Contra, que es un remake de una francesa en la que se daba mucha importancia a la capacidad de debatir, ¿no?, a lo que es la retórica, que obviamente, bueno. Entonces, sí que me parece que tenemos que pensar en esto. ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Quiénes no son nuestra audiencia? Es decir,
Hay gente con la que no tenemos que participar, pero hay que conocer quiénes son. No son todos, ¿eh? No son todos los que están en contra o piensan de diferente manera. ¿Quiénes apoyan nuestro objetivo? ¿A quiénes les afecta lo que defendemos? ¿Quiénes tienen más influencia para que se cumpla lo que queremos? Por ejemplo, parlamentarios, parlamentarias, movimiento feminista, etcétera, etcétera. Quizá prestamos demasiada atención a personas o colectivos que piensan igual que nosotras y nosotros. Estamos mucho tiempo entre nosotras y nosotros. Esto he puesto ahí porque lo he compartido con la periodista de Sedra y hubo una actividad, un evento hace 2 o 3 años a nivel que me pareció muy interesante porque hablaba de esto, hablaba de la comunicación. Y aquí viene ya al final, en el sentido de, a modo de resumen, defender que nuevos tiempos requieren nuevos discursos. Obviamente, esto pido perdón a las personas que nos escuchen de otros países o sobre todo a Edith. No tiene nada que ver cómo afrontar este tipo de debates según en Irlanda, en España, en Malta, en Rusia, en Holanda, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y, lógicamente, está pensado más desde nuestro conocimiento y nuestras vivencias y nuestro entorno. Pero hay que actualizar el discurso. Creo que hay algunas cosas muy comunes a todo. Esto lo he puesto también a voleo. O sea, estas cosas, es decir, vosotras podríais añadir, quitar, matizar, todo. Pero hay cosas comunes que no se mueven. Autonomía corporal, derechos humanos, la importancia de la incidencia política. Hay que cambiar leyes, hay que hacer un marco normativo, la movilización en las calles. Eso común, indiscutible, por decirlo de alguna manera. Pero según en qué medios, no en Latinoamérica y Centroamérica, en nuestro medio, ¿te podemos seguir con la argumentación de morbo y mortalidad materna, que nuestras mujeres se mueren por aborto? No. ¿Aborto solo en términos ideológicos? Bueno, o a favor o en contra, siempre estar con una acción defensiva. Si ellos dicen A, nosotros decimos B, bueno. Sin embargo, creo que es importante acatar lo que hemos dicho, adaptar discursos a las nuevas situaciones, conciliación entre las diferentes miradas feministas, en lo fundamental. Afortunadamente el aborto es un tema en el que hay muchas coincidencias, hacer mucho hincapié en la desigualdad que genera, es decir, lo que hemos dicho todo el rato, no solo por territorio, riqueza, pobreza, todo lo que es interseccional, ¿no? Como lo que tiene que ver las edades, el lugar donde estás, todo. Alianzas con otros sectores, hay que trabajarse mucho al sector sanitario, educativo, universidades. Sin ellos podremos caer en lo que sucede en Italia y lo que sucede, como nos comentaba también en tantos otros países, que el 95% de los médicas italianos pues objetan y ya está. Entonces, quiero decir, la cosa se complica. Hay que escuchar a las mujeres y hay que desdramatizar. Y aquí en lo de desdramatizar os diré estos especie de retos bien compartidos con mi amiga Eugenia García de Sedra Federación, porque es en relación a la comunicación pública. Y entiendo que esto que os digo puede ser que no estéis de acuerdo. Quiero decir que yo estoy, por supuesto, abierta a todo, pero creemos que comunicar el aborto en medio como algo extraordinario o señalar que conlleva estrés y que por tanto las mujeres requieren una protección que no se reclama cuando estamos hablando de otros procedimientos médicos o por los que podrían ser acosadas las mujeres, es usar, por lo general sin darnos cuenta, una narrativa negativa sobre el aborto. Es victimizar a las mujeres, añadir estigma a un acto decidido libremente. Lo que causa estrés no suele ser el aborto, según las encuestas, y lo sabemos. De hecho, las mujeres lo que suelen sentir es alivio. Si lo presentamos como algo intrínsecamente traumático, damos argumentos a los grupos antielección. Esto quiere decir, como yo he compartido, que sea mejor que alguna persona joven salga en un auditorio público de mucha gente diciendo yo he abortado 3 veces y estoy muy contenta, y es, bueno, tendríamos que valorar cómo afrontarlo, pero sí que hay que desdramatizar, hay que buscar una justa medida para que la gente, para que nos familiaricemos con ello.
Aún así, matizaría en los abortos avanzados por razones clínicas, porque ahí el desdramatizar necesitamos ser empáticas y se pasa muy mal. En los abortos avanzados por malformaciones se pasa muy mal. Y además, como alguien dijo anteriormente, por pobreza, ¿son elegidos? Bueno, voy terminando. Es muy importante, por eso he puesto arriba, fijaros, Beatriz, Sabita, Belén, Manuela, Imelda, cientos de casos en los que hay que poner nombre. Normalizar el aborto en la comunicación pública es no dramatizar ni presentar el aborto como algo extraordinario. Esto ya lo he dicho antes. Esto está copiado, por algún motivo se me ha colado. Revisar y aprender de campañas basadas en testimonios reales que muestran el aborto como un evento más de todos los posibles en la vida de la mujer. La comunicación pública debe basarse en historias. Los medios de comunicación cuentan historias de personas y eso tenemos que hacerlo más. Debemos cuidar también el uso de términos, sería también largo. Sabéis que a nivel internacional algunas organizaciones están hablando de, bueno, no hablar de aborto, sino de no proseguir con el embarazo, interrumpir el embarazo. Otros dicen que no, que hay que hablar de aborto como derecho. Simplemente llamarnos la atención entre nosotras para ver qué tipo de retórica tenemos para no generar resistencias, para que no sea utilizada en contra. Algunas estrategias de comunicación que se recomiendan para aumentar el apoyo incluyen resignificar los conceptos, evitar repetir mensajes de los contrarios al aborto, desmontar los discursos de los contrarios al aborto, denominar con claridad lo que denunciamos, poner rostros a esta realidad en aislado y en el contexto de otros derechos sexuales y reproductivos. En definitiva, lo que aquí muy bien ha hecho nuestra compañera Edith, también ha hecho la compañera de Andorra, y que tanto nos llega y que puede llegar, tiene que llegar a la mayoría de la población. Con esto nada, esta frasecita que creo que hace igual 10 años en un curso, no un curso, en un acto sobre fundamentalismos, precisamente como lo digo por Eurralde, en el País Vasco. Por tanto, es una cosa muy antigua, pero me gusta poner, no hay nada más peligroso para la democracia que yo añado y las, porque estaba escrito así, ciudadanos demos por sentados nuestros derechos, porque siempre habrá fuerzas interesadas en quitárnoslos. Era de un libro, La moralidad del aborto, de 2009. Y con esto, pues nada, muchas gracias. Y no sé, el tiempo, creo que siempre me extiendo más de lo debido, pero un poquito querer hablar de tantas cosas. Bueno, pues muchas gracias y perdón por haberme retrasado y haber aportado demasiadas cosas. Muchas gracias, Isabel. Ahora las preguntas las ha ido recogiendo del chat Andrea. Entonces, vamos a pedir mucha brevedad porque se nos va el tiempo. Andrea ha recogido las preguntas a cada una de vosotras y además de las preguntas os voy a pedir una frase final, un resumen de lo que os parezca a vosotras que sería lo más importante respecto a este tema. ¿Vale? Así que os dejo con Andrea. Gracias. Vale, vamos a ir primero con las preguntas dirigidas a Edith. Elena de León dice, en El Salvador el aborto está prohibido en el Código Penal como supuesto homicidio, pero en lo privado, ¿qué salidas hay? Sí, justo como les comentaba, en el Código Penal está la tipificación, digamos, del delito de aborto, pero también como nuestra Constitución, y era lo que ya un poco hablaba sobre que en nuestra Constitución se habla de que es vida desde el momento de la concepción, entonces sí los casos no son judicializados por aborto, sino por homicidio agravado, entonces tienen penas de 10 a 50 años de cárcel. Entonces, en el proceso judicial es donde se cambia la tipificación de los delitos. Y en el sistema privado sí no hay ningún caso registrado. Hasta donde teníamos acceso, quiero aclarar, hasta donde teníamos acceso a la información de ningún hospital que haya denunciado a alguna mujer o algún doctor, porque realmente son los doctores los que hacen esta parte, que haya denunciado a alguna mujer por aborto. Vale.
Seguimos. Ana Hernández pregunta, ¿existe alguna forma de campaña internacional para presionar al gobierno y legisladores de El Salvador? Sí, pueden buscar un poco sobre en las redes sociales. Hay varias organizaciones feministas que están trabajando. Hay una campaña muy fuerte que es la de Beatriz, que la pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, que es la plataforma Beatriz. Entonces ahí pueden encontrar mucho contenido que tiene que ver justamente con este caso. Y, y nada, pues la invitación es siempre a que puedan compartir esta sentencia, que esperamos que sea favorable también para la familia, para nosotras y para todas las mujeres, porque esto genera un precedente jurídico. Entonces, también que se estén atentas cuando la Corte también dé esta resolución en el mes de noviembre. Esperamos que ahí a finales del mes de noviembre ya podamos tener esta resolución y que la podamos compartir y que podamos viralizar, digamos, esa situación y estas sentencias que está enfrentando El Salvador y que también pedir después que dé una respuesta. Vale, seguimos ahora con las preguntas dirigidas a Isabel. Ana Hernández dice, hace preguntas interesantes para toda la comunicación feminista. ¿Tienes alguna respuesta? No me considero con capacidad para responder a eso porque de alguna manera, como os digo, creo que el feminismo es fundamental, es el centro de los avances en los derechos de las mujeres, no tengo ninguna duda. Y sí que creo, cuando yo he hablado quizá de buscar puntos que unen, pues lo tengo muy claro. Sí que creo que desde ese punto de vista es ideal que las muy distintas organizaciones feministas y desde sus miradas se trabaje con una perspectiva de mejora, de avance y de... Es decir, para mí el gran peligro es que queriendo avanzar, sin darnos cuenta, estemos provocando indirectamente retrocesos. No culpa a nadie, ¿eh? Quiero decir que eso hay que cuidarlo mucho porque está todo es mucho más difícil, en mi opinión y desde mi perspectiva, que estoy y he trabajado en el mundo sanitario, ahora estoy jubilada, es todo tan complejo que hace falta alianzas. Pero no soy quien para responder a esa pregunta. Creo que es a lo mejor desde COMPI, ¿no? Institucionalmente se podría contestar cómo mejorar lo que podamos hacer todas desde el movimiento feminista. Vale, gracias. Elena de León quiere saber cómo está el tema de la propuesta de ley de objeción de conciencia, si se sabe. Pues hasta lo que yo sé, claro, la objeción de conciencia se puede abordar en una ley específica de objeción de conciencia que incluyera diversos aspectos relacionados con la objeción de conciencia, como que eso, algunos legisladores decían que podría facilitar cosas, pero eso no está. Lo que está es que la ley de eutanasia tiene su apartado respecto a objetores de conciencia, la ley de salud sexual y reproductiva tiene su apartado sobre objetores de conciencia. El texto de 2010 ya recogía que los servicios públicos tenían que controlar, garantizar que todos los centros sanitarios tuvieran herramientas suficientes para no denegar nunca un aborto. Pero como dije anteriormente, al final eso es en el papel. En la realidad, entonces era más ambiguo y ahora en la reforma de 2023 se dice que aproximadamente que los servicios sanitarios tienen que tener un registro claro, escrito, etcétera, de objetores de conciencia, en la que, por supuesto, se da por entendido que no se puede ser objetor en la pública y no serlo en la privada, lo cual, personalmente, pues creemos que en este país esas cosas actualmente no pasan, ¿no? Entonces, los hospitales tienen que hacer listados de objetores de conciencia, pero cada comunidad, la ley no afina más porque cada comunidad tiene que ver cómo. Entonces, lo cierto es que eso en general está en manos de las consejerías de sanidad y está en manos de los jefes de servicio de ginecología y obstetricia de los diferentes hospitales. Sí que es verdad, y doy fe, porque en algunos foros así más sanitarios estoy, en esos foros, en esos jefes de servicio, están hablando del tema del aborto. Es decir, ha ayudado a que tengan que pensar, cosa que antes no hacían, tengan que pensar cómo dar respuesta a determinados casos.
y cómo no incumplir la ley. Que luego en la práctica, en todos los servicios de ginecología y obstetricia, se haya hecho ya, a fecha de hoy, un registro eficiente de objetores, yo no me lo creo. No puedo hablar en general ni por todas las comunidades, porque siempre hay muchísimas argucias para poder eludir o publicar. Obviamente no se va a publicar los objetores, la ley protege, pero yo creo que nos va a llevar varios años la implementación real del cambio eficaz y eficiente en los hospitales españoles de la objeción de conciencia. Probablemente no he respondido, pero es que si os leéis la ley es así, es decir, lo que dice parece muy claro y se entiende muy bien, pero siempre hay aristas en el que hay una gran experiencia para decir, no, sí, bueno, pero hacemos unos, otros no, siempre hay muchas aristas. Siento no concretar más, pero es que me temo que hay muy poca gente que pudiera contestar con mucha claridad qué está pasando en la realidad en estos momentos. Es demasiado Andrea, pronto para la aplicación de la ley. Andrea, si me disculpas, ya darles paso a cada una de las ponentes a que brevemente hagan un poco, digan lo que más importante les parece respecto al tema, porque se nos va el tiempo, lamentablemente. Yo no Sí, sabría que... Perdona, Edith, habla, por favor. Edith, por favor. sí, no, gracias. Yo quizás solamente despedirme, agradecerles el espacio por poder compartir, digamos, todas las experiencias que estamos viviendo en El Salvador, contarles un poco de la lucha y la resistencia que estamos haciendo en las diferentes organizaciones y nada más sumarles a que se vuelvan también voceras también de las situaciones que estamos enfrentando en El Salvador y justamente Centroamérica y República Dominicana y que podamos también hacer esta mirada para compartir, digamos, todos estos casos que están pasando en El Salvador. Y nada más despedirme y agradecerles también por la escucha y por brindarnos este espacio. Sí, yo no podría decir dos palabras porque al final es la necesidad de compartir, ¿no? De compartir experiencias, de compartir vivencias, de darnos cuenta de que es muy difícil conseguir las cosas y a veces es muy fácil perder lo que conseguimos. Y eso es una responsabilidad de todos y todas, en este caso mucho todas, porque nos ha costado tanto que creo que es importantísimo buscar esos puntos de unión y esa sororidad, esa solidaridad, ¿no? No olvidar nunca la situación en esas partes del mundo en que el sufrimiento es tan enorme. Y por tanto, también congratularnos de los avances que hemos conseguido en España. Y muchas Pues gracias, de muchísimas verdad. gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo justamente por ser el Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro hemos querido centrarnos en ese aspecto, porque hay muchos aspectos que también además se tocan en la ley española que tienen que ver con anticoncepción, con educación sexual, con prevención, pero justamente, aunque están directamente relacionados, por ser el día que era hoy, queríamos hablar de justamente la situación de los extremos más represivos que habéis estado representadas por Edith y por la compañera de Andorra, y las situaciones un poco más intermedias y más normalizadas en el marco europeo, que sería un poco la situación española. Hay mucho que hablar, quizá podamos hacer otros seminarios sobre aspectos de la ley española, cómo están desarrollados, si las expectativas, cómo se van cumpliendo. También es verdad que la ley es muy reciente, pero lo importante es abordar este tema, seguir en contacto, apoyar a las compañeras que están pasando situaciones tan complicadas y seguir en contacto a nivel de redes y de apoyaros con todas las acciones que podamos hacer. Y deciros que desde COMPI nos comprometemos también a apoyar todas las acciones unitarias que se van a realizar en el Estado español alrededor del 28 de septiembre, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues daros las gracias, deciros que estas alianzas que ya ha citado antes Isabel también serían con profesionales, evidentemente, con la ciudadanía en general, para defender siempre el derecho de las mujeres a decidir. Y daros las gracias, nada más, en nombre de COMPI, y bueno, pues ya sacaremos las conclusiones de este webinar. Un saludo y muchas gracias.